Charles Boyle combinado, química. Presentado por Alejandra Aguirre Cardona, Carolina Valencia Ramírez, Ligianchi Taborda Padierna. Presentado a Magíster Teresita Hurtado Osorio. Ley de Boyle. Robert Boyle observó que cuando la presión sobre el gas aumenta, el volumen se reduce y a la inversa, y si disminuye la presión, el volumen aumenta. Con base a eso, Boyle formuló la siguiente ley. A temperatura constante, el volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Se expresa matemáticamente como se muestra en la figura. Volumen es inversamente proporcional a la presión, cuando T es igual a constante. Al introducir una constante de proporcionalidad, la ley se expresa como P por V igual a K, donde P es igual a presión, V es igual a volumen y K es constante de proporcionalidad. Si una masa de gas ocupa un volumen V1, la presión es P1 y un volumen V2, cuando la presión es P2, la presión por el volumen tiene el mismo valor en ambas situaciones, como se muestra en la figura. Volumen 1 sobre volumen 2 es igual a presión 2 sobre presión 1. Entonces, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. La gráfica que se muestra representa la ley de Boyle. Ley de Charles. La temperatura también afecta el volumen de los gases. Los experimentos que realizó Jacques Charles fueron confrontados por Joseph Gay-Lussac. Demostraron que el volumen de un gas se incrementa en 1 sobre 273 veces su valor, a 0 grados centígrados, por grado de temperatura que aumente. La ley de Charles establece que a presión constante el volumen de la masa fija de un gas dado es directamente proporcional a la temperatura Kelvin. Eso significa que si la temperatura Kelvin se duplica a presión constante, el volumen se duplica. Si la temperatura se reduce a la mitad, el volumen se reduce a la mitad. Matemáticamente se expresa como se muestra en la imagen. Volumen sobre temperatura es igual a K, donde K es la constante de proporcionalidad. Si una determinada masa de gas ocupa un volumen V1, cuando la temperatura es T1, y si ocupa un volumen V2 a una temperatura T2, el cociente entre el volumen y la temperatura tiene el mismo valor en ambas situaciones. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. La ecuación muestra que el volumen de una cierta masa de gas es directamente proporcional a la temperatura, solo si la presión es constante. La gráfica muestra la variación del volumen en función de la temperatura, Ley de Charles. Ley de Gay-Lussac. En 1808, el químico francés logró establecer claramente la relación entre la presión y el volumen de un gas. Si el volumen de un gas no cambia mientras lo calentamos, la presión del gas aumenta en la misma proporción en que se incrementa la temperatura. Esto significa que la presión que ejerce un gas es directamente proporcional a la temperatura, siempre que el volumen se mantenga constante. P sobre T es igual a K, donde P simboliza la presión, T la temperatura y K la constante de proporcionalidad, en determinadas condiciones iniciales y finales de presión y volumen. Cuando el volumen del gas no cambia, el cociente presión sobre temperatura es siempre el mismo, es decir, presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Entonces, presión inicial por temperatura final es igual a presión final por temperatura inicial. La gráfica muestra la relación entre la temperatura y presión a volumen constante, ley de Gay-Lussac. Fórmula general. Presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final.
tema y enseñaremos a despejar. Primer ejercicio. Determine la presión inicial del dióxido de carbono dentro de una cámara de combustión si ocupaba 480 mililitros y 15 grados centígrados al inicio y al final 800 torriceles, 20 grados centígrados y 0,9 litros. Bueno, nos están diciendo que determine la presión inicial. Nos están dando 480 mililitros, es decir, el volumen inicial. Nos están dando 15 grados centígrados, que es la temperatura inicial. Y nos dice que al final hay 800 torriceles, es decir, la presión final. 20 grados centígrados, es decir, la temperatura final. Y 0,9 litros, que vendría siendo el volumen final. Listo. Las temperaturas las tenemos que pasar a Kelvin. Entonces, 15 grados centígrados más 273 Kelvin. Esto es igual a 288 Kelvin. Y 20 más 273, que es igual a 293 Kelvin. Y el volumen lo tenemos que pasar ya sea a litros o a mililitros. En este caso pasaremos 0,9 litros a mililitros. Entonces, 0,9 por 1000, esto es igual a 900 mililitros. Bueno, a continuación despejaremos. En este caso, presión. Presión inicial igual, entonces lo del frente queda igual. P2 por volumen 2 sobre temperatura 2. El volumen inicial que está multiplicando pasa a dividir. Y la temperatura inicial que está dividiendo pasa arriba a multiplicar. Ahora reemplazamos. P2 sería 800 torriceles por volumen 2, que sería 900 mililitros, por temperatura 1, que es 288 Kelvin, sobre temperatura final, que es 293 Kelvin, por volumen inicial, que es 480 mililitros. Realizamos la operación. 800 por 900 por 288 dividido, abro paréntesis, 293 por 480. Cierro paréntesis, esto es igual a 1474,4. Cancelamos mililitros con mililitros, kelvin con kelvin, y eso nos da torriceles. Entonces, la presión inicial del dióxido de carbono es 1474,4 torriceles. Segundo ejercicio. Halla la presión final de un gas que al inicio tenía 800 torriceles, 4 litros y 20 grados centígrados, y al final tenía 9 litros y 15 grados centígrados. Bueno, el ejercicio nos está pidiendo la presión final. Y nos está dando la presión inicial, que son 800 torriceles. También nos da el volumen inicial, que son 4 litros, y la temperatura inicial, que es 20 grados centígrados. Y nos dice que al final tenía 9 litros, es decir, el volumen final, y 15 grados centígrados, que sería la temperatura final. No tenemos que pasar por número porque los dos están en litros, entonces tendríamos que pasar las dos temperaturas a Kelvin. Entonces 20 grados centígrados más 273 Kelvin,
esto es igual a 293 Kelvin. Y la temperatura final sería 15 grados centígrados más 273 Kelvin. Esto es igual a 288 Kelvin. Despejamos. En este caso sería presión final. Lo del frente queda exactamente igual. Presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial. El volumen final que está multiplicando pasa a dividir y la temperatura final que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Ahora reemplazamos. Presión inicial es 800 torr. Por volumen inicial, que es 4 litros. Por temperatura final, que es 288 Kelvin. Sobre temperatura inicial, que es 293 Kelvin. Por volumen final, que es 9 litros. Ahora hacemos la operación. 800 por 4 por 288 dividido, abro paréntesis, 293 por 9, cierro paréntesis, esto es igual a 349,4. Cancelamos Kelvin con Kelvin, litros con litros, y eso nos dará en torres Celsius. Entonces, la presión final de este gas es 349,4 torres Celsius. Tercer ejercicio. Determine el volumen inicial del nitrógeno gaseoso si estaba a 35 grados centígrados y 1100 gramos sobre centímetro cuadrado y al final tenía 2,8 litros, 40 grados centígrados y 1,2 atmósferas. Vamos a determinar el volumen inicial. Estaba temperatura inicial 35 grados centígrados, presión inicial 1100 gramos sobre centímetro cuadrado, volumen final 2,8 litros, temperatura final 40 grados centígrados, presión final 1,2 atmósferas. Todas las unidades deben de quedar iguales, entonces pasamos temperaturas a Kelvin, le sumamos 273 y eso nos da 308 Kelvin. La otra temperatura igual, más 273, y esto nos da 313 Kelvin. En la presión lo pasamos a atmósferas con el factor de conversión de los gramos sobre centímetro cuadrado, que es una atmósfera sobre 1033 gramos sobre centímetro cuadrado. Cancelamos gramos sobre centímetro cuadrado y esto nos da 1100 por una atmósfera dividido 1033, eso nos da 1,06 en atmósferas. Vamos a despejar volumen 1. Lo del frente queda igual. La temperatura 1 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y la presión 1 que está multiplicando pasa a dividir.
Reemplazamos. Presión 2 es igual a 1,2 atmósferas. Volumen 2 es igual a 2,8 litros. La temperatura 1 es igual a 308 Kelvin. La temperatura 2 es igual a 313 Kelvin. Y la presión 1 es igual a 1,06 atmósferas. Cancelamos atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, y nos va a dar en litros. Hacemos la operación 1,2 por 2,8 por 308 dividido, abro paréntesis, 3,13 por 1,06. Esto es igual a 3,11 litros. Con esto tenemos que el volumen inicial del nitrógeno gaseoso es 3,11 litros. Ejercicio número 4. Determina el volumen final del oxígeno contenido en una marmita que tenía 125 mililitros, 15 grados centígrados, 95 centímetros de mercurio al inicio y 0,95 atmósferas, 20 grados centígrados al final. Nos piden que hallemos el volumen final y nos dicen que al inicio tenemos volumen 125 mililitros, temperatura 15 grados centígrados y presión 95 centímetros de mercurio. También nos dicen que al final tenemos presión 0,95 atmósferas y temperatura 20 grados centígrados. El siguiente paso es que organizar para que las unidades nos queden iguales, tanto temperatura como centímetros de mercurio para que nos queden en atmósferas. Entonces, temperatura, le sumamos 273 para que nos den Kelvin, 15 más 273, esto es igual a 288 Kelvin. Lo mismo en la temperatura final, le sumamos 273, entonces 20 más 273, esto es igual a 293 Kelvin. Acá para que nos quede en atmósfera, pasamos los centímetros de mercurio. Multiplicamos por una atmósfera sobre 76 centímetros de mercurio, perdón. Esto va a ser igual a 95 por 1 dividido 76, eso nos da 1,25 atmósferas, porque cancelamos centímetros de mercurio. Ahora despejamos. Vamos a despejar el volumen final. Lo del frente queda igual. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. Esta temperatura pasa a multiplicar y esta presión pasa a dividir. Reemplazamos. La presión 1 es 1,25 atmósferas. El volumen 1 es 125 mililitros. La temperatura 2 es 293 Kelvin. Sobre temperatura 1, que son 288 Kelvin, y presión 2, que son 0,95
Cancelamos atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, y esto nos va a dar en mililitros. La operación es 1.25 por 125 por 293 dividido, abro paréntesis, 288 por 0,95. Cierro paréntesis, esto nos da 167,3 mililitros. Tenemos que el volumen final del oxígeno contenido es de 167,3 mililitros. Ejercicio 5. Determina la temperatura inicial del metanol en una torre de destilación que al inicio tenía 26 litros, 900 torricelis y al final 1,1 atmósfera, 35 litros y 17 grados centígrados. Nos pide que hallemos la temperatura inicial y nos da que al inicio tenía el volumen 26 litros. La presión inicial era de 900 torricelis y al final la presión era de 1,1 atmósfera. El volumen final era de 35 litros y la temperatura final era de 17 grados centígrados. Vamos a convertir para que queden con las mismas unidades. Entonces acá los torricelis los vamos a pasar a atmósfera, multiplicamos por una atmósfera sobre 760 torricelis, que esto nos va a dar 1,18. Cancelamos torricelis con torricelis y nos quedan en atmósfera. Ahora pasamos la temperatura de centígrados a Kelvin, le sumamos 273 Kelvin, que esto es igual a 290 Kelvin. Ahora vamos a despejar la temperatura inicial con la fórmula. Entonces sería temperatura inicial es igual, esta parte de acá queda igual, presión inicial por volumen inicial, lo que está multiplicando pasa a dividir, entonces en este caso la temperatura final pasa a multiplicar y lo que está acá arriba multiplicando pasa a dividir, presión final por volumen final. Ahora sí reemplazamos con los datos que ya tenemos. Temperatura inicial es igual a presión inicial, que es igual a 1,18 atmósferas, por el volumen inicial, que son 26 litros, por temperatura final, que es igual a 290 Kelvin, sobre la presión final, que es igual a 1,1 atmósfera, por el volumen final, que son 35 litros. Ahora cancelamos atmósferas con atmósferas y litros con litros. Ahora hacemos la operación 1,18 por 26 por 290 dividido, abrimos paréntesis, 1,1 por 35. Esto es igual a 231,09 Kelvin. Entonces aquí tenemos la temperatura inicial del metanol, 231,09 Kelvin. Ejercicio. Ahora despejaremos la temperatura final. Determine la temperatura del cloro si al inicio ocupa 890 mililitros a 20 grados centígrados y 17 libras sobre pulgadas cuadradas, y al final estaba a 580 torricelis y 2,4 litros. Nos pide que hallemos la temperatura final
y nos da el volumen inicial, que es igual a 890 mililitros, nos da temperatura inicial, que es igual a 20 grados centígrados, y nos da presión inicial, que es igual a 17 libras sobre pulgada cuadrada. Y al final nos da la presión final, que es igual a 580 torricelis, y también nos da volumen final, que es igual a 2,4 litros. Ahora pasaremos los grados a Kelvin. Le sumamos 273 Kelvin, que esto es igual a 293 grados Kelvin. Y pasamos la presión a atmósferas. Acá lo multiplicamos, una atmósfera sobre 14,7 libras sobre pulgadas cuadradas, que esto es igual, cancelamos primero y hacemos la operación. Que esto nos da 1,15 atmósferas. Ahora pasaremos la presión final a atmósferas. Entonces, multiplicamos una atmósfera sobre 760 torriceles y cancelamos y hacemos la operación. Esto nos da 0,76 atmósferas. Bueno, ahora pasaremos los litros a mililitros. Multiplicamos acá por 1000 y esto es igual a 2400 mililitros. Ya despejaremos acá la fórmula con los datos. Primero, temperatura final es igual a, esta parte de acá queda igual, sobre lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Acá utilizaremos temperatura inicial y abajo queda presión inicial por volumen inicial. Listo, ahora sí reemplazaremos. Temperatura final es igual a presión final, que es igual a 0,76 atmósferas por volumen final, que es 2400 mililitros por temperatura inicial, que son 293 grados Kelvin, sobre la presión inicial, que es 1,15 atmósferas por el volumen inicial, que es 890 mililitros. Ahora cancelamos mililitros con mililitros y atmósferas con atmósferas. Hacemos la operación y tenemos en cuenta los paréntesis. Esto es igual a 522,16 grados Kelvin. Y esta es la temperatura final del cloro, 522,16 Kelvin. Esperamos haber resuelto todas sus dudas. Nosotras somos Alejandra Aguirre Cardona, Carolina Valencia Ramírez, Ligia Elcita Vargas Padierna, del Instituto Santuario.